Ahora sí, ahora sí. Si no, después me van a retarme si Pastor no grabó. Ahí sí, ahí estamos. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? La recuperamos. Ok. A simple vista, la semana pasada nos dimos cuenta de que esta mención a la letra que hacen nuestras versiones españolas no tiene que ver con el estudio. Varios de ustedes dijeron, no, nos da la impresión de que habla de otra cosa. O sea, letra sería una figura literaria para hablar de la ley. ¿No? ¿Por qué? Porque también hace mención a la letra que fue escrita en piedras, ¿no? Y eso, y relacionar la letra escrita en piedra con Moisés nos lleva al decálogo, ¿no? Nos lleva a los mandamientos. Y el espíritu que vivifica, que da vida, ministros del nuevo pacto en el espíritu, pareciera hablarnos del evangelio, ¿no? El evangelio motivado por el Espíritu de Dios que quiere salvar, vivificar. Entonces hay una aparente contradicción entre la letra y el espíritu, ¿no? Ahí hay una tensión. Y si ustedes se dan cuenta, en este pasaje la expresión letra aparece 3 veces, ¿no? No de la letra que mata y letras en piedra. 3 veces, 1, 2, 3 veces. Y espíritu aparece 3 veces. ¿No? Sino del Espíritu, más el Espíritu edifica, y el ministerio del Espíritu. Entonces tenemos 3 veces letra, 3 veces Espíritu. Eso habla de una... Hay aquí una paradoja, hay aquí una contradicción aparente, ¿no? Está contrapuesta la letra al Espíritu. ¿Qué tendríamos que hacer luego de este primer análisis, que es la lectura concienzuda? Lo que hay que hacer es un bosquejo del pasaje, sobre todo si es una epístola, en especial si es una epístola. Se hace un bosquejo. Ahora, este bosquejo es de toda la epístola. Si es un evangelio, de todo el evangelio. Si es un libro narrativo como el libro de Samuel o de Reyes, se hace un análisis de todo el pasaje. Oh, perdón, perdón, estimado y estimada, disculpen. Hola, Pepioto. Sí, pero Besito, besito nomás. Besito nomás. Ya. Chao. 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 Ay, qué Chao. 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 Perdón, disculpe. La visita matinal del nieto que viene a saludar, perdón. Ruego que disculpe. Mire que si no lo saludo, está todo el rato ahí molestando en la puerta de que quiere entrar a saludar al tato, así que está bien, hay que atender al nieto. Ya, ¿en qué estábamos? En el bosquejo, ¿no? En el bosquejo. Ahora, este bosquejo que se hace con la literatura narrativa, con evangelios, con epístola, no se puede hacer ¿con qué no se puede hacer? Con libros poéticos. Con los salmos es complejo, porque los salmos están desconectados temáticamente uno de otro. No siguen un hilado, ¿no? Tenemos salmos de distintos temas. Proverbios tampoco se puede, porque los proverbios también están desconectados, son aleatorios, hablan de temas distintos, no hay una secuela, no hay una seguidilla temática. Entonces esto se puede hacer con literatura narrativa, con literatura histórica, con literatura epistolar, con eso se puede. Con la literatura poética, sapiencial o proverbial es más complejo. ¿En qué consiste el bosquejo? Consiste en tomar las ideas capítulo por capítulo y versículo por versículo. ¿Por qué? Porque ustedes deben recordar que los libros de la Biblia no fueron escritos con capítulo y versículo. Ustedes deben saber que cuando los escritores bíblicos escribieron, valga la redundancia, no le pusieron capítulo y versículo. Los capítulos y versículos son coordenadas de orientación que se colocaron siglos más tarde después de Cristo por los masoretas. Fueron los primeros, ¿no? Los rabinos de la Masoreta, de la Masorá, fueron los primeros en colocar coordenadas para que fuera más fácil ubicar un pasaje en la Sagrada Escritura. Pero antiguamente, en tiempos de Jesús, cuando yo quería leer un pasaje, tenía que tomar todo un rollo de un libro y buscar dónde estaba, ¿no? Porque no habían coordenadas como nosotros tenemos hoy en día en la Biblia, de buscar por coordenadas, ¿no? Eso no existía cuando se escribieron los textos bíblicos.
Eso quiere decir que si no habían capítulo y versículo, entonces las ideas eran sistemáticas, seguían, ¿no? Eran continuas. Después los masoretas dividieron por capítulos y temas según, ¿no es cierto?, el hilado de las ideas del autor. Entonces, conviene hacer un bosquejo para ver en qué parte del libro está el pasaje que yo estoy analizando, ¿no? En qué parte se encuentra. Eso lo puedo hacer, lo pueden hacer ustedes. Tomar idea por idea, que ustedes, según lo que ustedes creen, en el capítulo 1 al capítulo 2 habla de tal idea, el capítulo 3 al capítulo 4 habla de tal idea, eso lo pueden hacer ustedes, si es que quieren. Pero como hoy en día hay tantos comentarios buenos, y tantas Biblias de estudio, uno puede tomar un bosquejo de un comentario de una Biblia de estudio que ya esté realizado. Uno lo puede hacer, ¿no? Lo que sí hay que citarlo, ¿no? Una vez que uno toma el bosquejo hay que poner de dónde lo tomó. Lo tomé de tal comentario, lo tomé del comentario Barclay, lo tomé del comentario, ¿no es cierto?, de Milos, lo tomé del comentario de Joaquín Jeremías, ¿no? Uno debe colocar de dónde se tomó ese bosquejo. O lo tomé de la Biblia de estudio Thompson, qué sé yo, ¿no? Que la mayoría de la Biblia de estudio, si ustedes se fijan hoy en día, tienen bosquejos para los libros. Aparecen estos bosquejos temáticos, de qué trata el libro. Entonces, uno puede copiarlo, por supuesto que puede copiarlo. Hay que citarlo, pero uno puede copiarlo. Entonces, por ejemplo, este bosquejo, ya que estamos viendo el pasaje de Corinto de la letra que mata, si yo tomo un bosquejo, me dice, ¿no?, que el capítulo 1, del versículo 1 al 11, es la introducción. Dentro de esa introducción tengo saludos del apóstol, capítulo 1, versículo 1 y 2, y agradecimiento en medio de los sufrimientos o tribulaciones, del capítulo 1, 3 al 11. Después habla de las relaciones recientes con la iglesia de Corintio, ¿no? Explica sus planes de viaje hacia ellos, ¿no? Explica las noticias que le han llegado, que hay ahí algunos actos vergonzosos que hay que resolver, y entre todo eso que está hablando, habla de sus credenciales apostólicas, habla de las credenciales de Pablo como apóstol genuino, y habla de la gloria de la comisión apostólica. Aquí está, esta parte, ¿no? Corintios, capítulo 3, 2 Corintios 3, 7 al 11, es donde está el pasaje que nosotros estamos analizando de la letra. La letra que mata está aquí. O sea, ¿en qué sección está? Está dentro de el pasaje que habla de las relaciones del apóstol con la iglesia, y está inmediatamente después de que él ha presentado cuáles son sus credenciales apostólicas, para que la iglesia de Corinto lo respete, porque habían algunos que le faltaban el respeto. Habían algunos que decían, ¿quién es Pablo? Para que yo le obedezca. Se olvidaban de que Pablo había sido el fundador de la iglesia. ¿Quién es Pablo? Otros decían, pero yo no me interesa Pablo porque yo sigo a Pedro. Otros decían, yo soy discípulo de Apolos. ¿Por qué tengo que obedecer a Pablo? Entonces Pablo está obligado a defender su ministerio apostólico, ¿no?, con esta iglesia media irreverente, o bastante irreverente. Y dentro de esto, dentro de esta defensa que hace de su ministerio apostólico, está el pasaje que nosotros estamos analizando. Después habla de los apóstoles, que son sostenidos por el poder divino, la fortaleza para resistir, la vida, ¿no es cierto?, y la muerte en Cristo, el ministerio de la reconciliación, ¿no? Y sigue hablando, continúa porque es una epístola muy larga, sigue hablando de otras exhortaciones, la colecta para los cristianos necesitados de Judea, porque había una gran carencia. Acuérdense que hubo una gran sequía y las iglesias cristianas gentiles reunieron dinero para apoyar a la iglesia judía. Entonces hay una exhortación a la generosidad. Pablo vuelve a defender su apostolado, sobre todo respecto a aquellos que son más rebeldes, ¿no?, hasta que termina leyendo prácticamente su currículo, los sufrimientos de Pablo como apóstol, ¿no?, todo lo que ha vivido por el Evangelio, y termina con una exhortación final y conclusiones. Este bosquejo yo lo tomé de un comentario, no lo hice yo, lo tomé de un comentario, ¿no es cierto?, y debe ser citado, tomado de tal comentario. En este caso es un comentario que corresponde al comentario bíblico siglo XXI de la Casa Bautista de Editores, por ejemplo. Entonces, este bosquejo no se asuste, porque no es necesario que usted lo haga. Si usted quiere hacerlo, genial.
Pero si usted no quiere hacerlo, dice, qué complicado estar dividiendo la idea y tratar de entender el flujo de la idea, prefiero tomarla de un comentario o de una Biblia de estudio, está bien, no hay problema. No hay problema en hacerlo. Pero esto hay que hacerlo. ¿Por qué es importante? Porque logro situar en qué parte de la epístola o del libro está el pasaje que yo estoy interpretando, para entender en qué parte de la idea está, ¿no? En qué flujo de ideas del escritor está el pasaje que yo estoy analizando. Entonces ya sabemos por este bosquejo que cuando Pablo habla de la letra que mata y el espíritu que vivifica, está dentro de un pasaje que habla de las relaciones del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto, que eran medias conflictivas, y Pablo ha estado defendiendo o mostrando sus credenciales apostólicas, pero también habla de las credenciales de todos los ministros del nuevo pacto, que eso es lo que dice el pasaje que hemos leído, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Se logra comprender esto? ¿Sí? Si hay dudas, por favor, consulten. Les vuelvo a decir, en todo buen comentario, o hasta en las Biblias de estudio, siempre vamos a encontrar bosquejos. Siempre nos presentan bosquejos. Entonces, es posible acceder a estos bosquejos. ¿Para qué sirven? Para ubicarnos dónde está el tema del pasaje que nosotros estamos interpretando, dónde está en el libro que estamos interpretando, ¿no? ¿En qué parte? ¿En qué flujo de idea está? Ok. Lo más complejo de este análisis contextual detallado es el análisis morfosintáctico y análisis de las palabras en su idioma original. Esto es lo más complejo porque esto le es más fácil a alguien que ya ha estudiado, por ejemplo, si se trata de una epístola, alguien que ya ha estudiado griego, obviamente esto va a ser más fácil. Para quien nunca ha estudiado griego, esto va a ser más difícil. En el caso de ustedes, ¿cómo lo van a hacer ustedes cuando tengan que hacer su interpretación final, ¿no? Si se trata de una epístola, quiere decir que está escrita en griego, todas las epístolas están en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Cómo lo van a hacer para lograr esto? Bueno, yo les voy a dar, porque sé que la gran mayoría de ustedes no ha estudiado griego, yo les voy a dar el pasaje en griego. Les voy a dar el pasaje en griego, tal como está aquí, el pasaje en griego, con, con el interlineal, o sea, les voy a colocar las palabras griegas debajito el español, para que ustedes sepan qué significan esas palabras, y les voy a dar aún más ayuda, por la primera vez, esto es regalo, es oferta, ¿no? Oferta de promoción, les voy a dar, igual que aquí, las palabras importantes, a mi criterio, obviamente, se las voy a dar marcadas. Marcada en rojo para que usted diga, ah, estas palabras hay que ponerle atención. Estas palabras son las que abren la interpretación del pasaje. Con eso no quiero decir que usted no pueda considerar otra. Si usted quiere considerar otra, está en todo su derecho. Si usted dijera, pero a mí me llama la atención esta palabra, pastor, diáconos, ¿no? Diáconos de este nuevo pacto, del cainés diateques. Diateques es pacto o alianza, cainés es nuevo. Entonces, diáconos, o sea, servidores. Diaconía significa en el griego servicio. Los diáconos son servidores públicos. Por lo tanto, diáconos de la nueva alianza o del nuevo pacto o del nuevo contrato. O alguno de ustedes podría decir, pastor, a mí me interesa investigar esto. Me interesa saber cuál era la labor de diaconía, qué significaba en el mundo greco-romano los diáconos, qué función cumplían. Me interesa eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo voy a marcar algunas palabritas, pero ustedes pueden elegir otras si les parecen adecuadas. ¿Qué marqué yo acá? Yo marqué las palabras que en el español se traducen como letra y como espíritu. ¿Cuáles son las palabras que se traducen como letra? Por ejemplo, cuando dice que somos servidores del nuevo pacto, dice no hu grammatos, no de la letra. Grammatos es la letra. Y luego dice porque togar, porque la gramma, porque la letra mata. Apoctennei, ¿no? La letra mata. Y luego dice que somos ministros
y aún cuando esta letra de la muerte, ¿no? Esta letra que mata fue entregada con gloria, y dice grammasin. Noten algo, por favor noten algo. En el español se utiliza una sola palabra, se utiliza letra, la letra que mata, no de la letra, porque esta letra mata, ¿no es cierto? Mal espíritu edifica, no somos ministros de una letra que mata, que aunque esta letra fue entregada con gloria. Nótese que en el español siempre es letra, 3 veces letra, pero en el griego esa palabra cambia de forma. Grammatos, gramma, grammasi. Es la misma palabra letra, pero en el griego cambia de caso, porque en el griego existen los casos. Entonces va cambiando, caso nominativo, caso genitivo, caso dativo. Yo dudo de que alguno de ustedes recuerde eso en el colegio. ¿Ah? Si alguno lo recuerda, de verdad que me dejaría impresionado. ¿Recuerdan ustedes los casos? Porque en el español prácticamente no le ponemos atención a los casos. Los pasamos sin pena ni gloria. ¿Alguno de ustedes recuerdan los casos en el colegio de haber estudiado, cuando estudió, bueno, en mis tiempos castellanos, en los tiempos de ustedes de lenguaje y comunicación, recuerdan los casos de la lengua española? Porque existen, lo que pasa es que no le prestamos ninguna atención, porque decimos, ¿para qué sirve esa cosa? Claro, si hubiésemos sabido que íbamos a estudiar griego y Biblia hartos años después, tal vez le hubiésemos puesto más atención, ¿no? Pero en el griego son tremendamente importantes, más que en el español. ¿Qué son los casos? Tal vez ustedes no los recuerdan, pero tenemos 5 casos en el español que derivan de el latín y el griego. Acuérdense que el español es una lengua romance, que viene de la lengua romance. Los casos son la manera en que un sustantivo es expresado en un contexto literario. Entonces, tenemos el nominativo, el acusativo, el dativo, el genitivo y el vocativo. 5 casos. Eso en el español pasa sin pena ni gloria, en el griego es trascendente. Pero en el español, ¿por qué pasa sin pena ni gloria? Porque cuando nos enseñaron estos casos en el colegio, ¿no? Cuando nos enseñaron estos casos, fíjense que en el español la palabra cambia el caso, según la frase, pero no cambia la palabra. Cambia lo que acompaña la palabra. Por ejemplo, el nominativo es el sustantivo indicándolo, determinándolo y indicándolo. Entonces yo digo, los estudiantes, el computador, el lápiz. Eso es nominativo, estoy nominando el lápiz, ¿no? El lápiz, los estudiantes, el computador, la taza. Eso es nominativo, ¿no? Eso es nominativo. Voy a utilizar la taza como sustantivo frecuente. Nominativo, la taza. La taza, le estoy indicando, la taza, nominativo. Ahora lo voy a pasar a acusativo. El acusativo es un complemento indirecto. Yo voy a decir, les voy a mostrar a la taza. A la taza. Al decir a la taza, eso es acusativo. Es un complemento indirecto, a la taza. Miremos a la taza. ¿Están viendo la taza? ¿Sí? ¿Sí? A la taza, no a mí, a la taza. Eso es acusativo, modo acusativo. La taza era nominativa. A la taza es acusativo. Ahora lo voy a pasar a dativo y voy a decir que tengo café en la taza, en la taza. En la taza es dativo. Está en un modo dativo. Indica, ¿no es cierto?, un complemento directo. Ya no indirecto, ya no es a la taza, ahora es en la taza. Qué locura, ¿no? Entonces, mire, la taza, nominativo. A la taza, acusativo. En la taza, dativo.
Ahora lo voy a pasar a genitivo, que indica pertenencia o procedencia. Voy a decir de la taza. De la taza. Esto pertenece, esta oreja es de la taza. La oreja es de la taza. Genitivo. ¿Lo recuerdan? ¿Se les refresca un poquito la memoria en el colegio? Algunos dicen, no, tengo amnesia literaria. No recuerdo para nada haber visto eso. No me pasaron a mí eso. ¿No le pasaron eso? Chuck. Pero sí uno lo entiende. Ahora lo entendí a lo mejor. Claro, la taza, nominativo. A la taza, acusativo. En la taza, dativo. De la taza indica procedencia. De la taza, genitivo. Y el vocativo es, ¡hey, taza! Es hablarle a la taza. Eso es el vocativo. Que lo usamos menos, ¿no? Lo usamos menos porque no es muy frecuente en el español, pero sí mucho en el griego y en el latín. Ahora, noten esto, por favor. Estamos haciendo una clase de castellano, de literatura o de gramática, ¿no? Muy a pesar de varios de ustedes, que me imagino que no tienen ninguna simpatía tal vez por el castellano, pero es necesario para entender lo que estamos viendo en el griego, para que se entienda lo que les quiero mostrar en el griego. Miren esto, miren este detalle. Yo cambié de caso y lo hacemos todo el tiempo. ¿Se fijan que es tan común? Lo hacemos todo el tiempo. Cada vez que nos expresamos en caso, ¿no? La taza, a la taza, en la taza, de la taza, ¿no es cierto? Taza, oye, taza, vocativo. Lo hacemos todo el tiempo lo hacemos, pero no le prestamos atención. ¿Y sabe por qué no le prestamos atención y por qué casi no lo estudiamos en los colegios o muy poco se estudia? Porque en el español el sustantivo o el adjetivo, que clásicamente se le llama el caso del nombre, el sustantivo o el adjetivo no cambian cuando yo cambio los casos. Nótese que yo digo nominativo, la taza, taza. Acusativo, a la taza. ¿Cambió la taza? No, sigue siendo taza. Dativo, en la taza. Sigo diciendo taza. Genitivo, de la taza. ¿Cambió la taza? No, sigo escribiendo taza. Todo el tiempo es taza. ¿Qué cambia? ¿Qué cambió? ¿Se dieron cuenta qué cambiaba en cada caso? El sustantivo no, siempre es taza. ¿Qué cambia? ¿Qué cambió? ¿Se dieron cuenta qué cambió? ¿El artículo puede ser? Los artículos o las preposiciones que yo utilizo. Digo, la taza, a la taza, en la taza, de la taza. ¿Se fijan? O sea, en el español, cuando yo estoy cambiando de un caso a otro, lo único que cambio son lo que acompaña el sustantivo, o el artículo, o las preposiciones. Eso es todo lo que cambia. Pero el sustantivo sigue siendo taza. Por eso que ni le prestamos atención, porque lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo lo hacemos y no nos damos ni cuenta. Al hablar, yo de repente le digo al hermano, oiga, usted me está hablando en un nominativo. Me está hablando en un dativo. Y me quedan mirando así, ¿qué está diciendo, pastor? Claro, porque lo hacemos inconscientemente. Está grabado en nuestra manera de expresarnos. Así lo hemos aprendido. Pero nadie que habla está tan consciente si está hablando en nominativo, en genitivo, en dativo. Y cuándo se utiliza. Mira, a mí me toca cuando tengo que revisar tesis. Cuando me toca revisar tesis de los alumnos de SED o de algunas instituciones donde yo hago clase, digo, no, mira, acá no es muy bueno colocar un acusativo, aquí es mejor colocar un dativo. Y me quedan mirando como, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Sí, porque por redacción calza mejor un dativo que un acusativo. Un acusativo es un complemento indirecto y tú estás hablando de una acción directa del sujeto. ¡Ah! ¿Qué dijo? Y prácticamente tengo que hacerle una pequeña clase de gramática para explicarle qué le estoy sugiriendo cambiar en su tesis, en la redacción. Pero no nos compliquemos. No nos compliquemos. Lo único que yo quiero mostrar acá no es pretenderle hacer una clase de español, ¿no? Ni mucho menos. Es solo recordarles que si lo vieron cuando eran estudiantes años atrás, algunos de ustedes me han dicho, no lo vi, no lo pasamos como materia, no lo recuerdo. Pero en el español los casos no se perciben porque el sustantivo se mantiene siempre inalterable. La taza, nominativo, a la taza, acusativo, en la taza, dativo, de la taza, pertenencia o procedencia, de la taza, genitivo, no cambia, siempre es taza.
Solo cambian los artículos o las preposiciones. Pero en el griego cambia el sustantivo, no solo los artículos. En el griego, cuando yo digo la taza, es una palabra, y cuando digo a la taza lo paso a acusativo, cambia la forma de escribir el sustantivo. Ya, ahora se los voy a mostrar en el griego. Perdón que haga todo este escándalo, pero necesitaba hacerlo para que entendieran por qué en el griego aparece con palabras distintas. Y uno pensaría a primera línea de que tal vez son sustantivos distintos. No, es el mismo sustantivo, pero cambia el caso. ¿Se está viendo la pantalla? Ya. Cuando yo tengo, miren, la palabra letra en el griego, la palabra letra en el griego es una palabra femenina terminada en alfa pura. Entonces el nominativo que sería la letra, sería gramma. Gramma, este es el nominativo. Aquí está el nominativo. Gramma. Profe Gustavo, ¿Sí? de ahí deriva la palabra gramática. Exacto. El estudio de las letras. El estudio de las letras es la gramática. Exacto, eso es. Entonces, gramma es el nominativo. Ese sería el equivalente al español en el decir la letra. Pero grammatos es el genitivo. Es la pertenencia. Cuando Pablo dice somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, ese de la letra, ¿se acuerdan? De la taza, genitivo. Este es el genitivo. Lo que pasa es que en el griego cambia, no como en el español. En el español sigue siendo de la letra, cambiamos solamente el artículo y la preposición, pero en el griego cambia la palabra. Ya no es grama, sino que el genitivo es grammatos. Grammatos. Y cuando dice, porque si la palabra fue acompañada con gloria, ese acusativo es grammasin. Cambió el modo en el griego. Por lo tanto, gramma, grammatos, grammasis, todos son letra. Todos son letra. Pero cambian de forma, cambian de cómo se escribe en el griego, dependiendo el caso. Si es nominativo, se escribe de una forma. Si es genitivo, se escribe de otra. Si es acusativo, se escribe de otra forma. Y si es dativo, se escribe de otra. ¿Se entiende lo que trato de decir? Mire, lo mismo pasa con la palabra espíritu. La palabra espíritu en el griego es neuma. Neuma, lo insuflado, viento, brisa, aliento, lo que se sopla. De ahí viene neumáticos. Los neumáticos son los espirituales. Pablo dice, vosotros debéis ser neumáticos, no sárquicos. Sárquicos es carnales, guiados por las pasiones. Pero neumáticos son los espirituales. ¿Y a qué le llamamos nosotros neumáticos en el español? A la rueda. A lo que se infla, como se infla con aire, y neuma es aire, viento, aliento, lo que se insufla. Entonces le pusieron a los neumáticos inflables, les pusieron neumático, una palabra griega, que significaría los inflados, los insuflados, los espirituales, diría otro, ¿no? Están llenos de aliento. ¿Se entiende, no? Entonces, el nominativo, el espíritu, en el griego sería neuma. Este es el nominativo, neuma. Pero si yo lo cambio a acusativo, por ejemplo, ya no es neuma, es neumatos. Y si lo vuelvo a cambiar a un genitivo del espíritu, sería neumatos. Neumatos, neuma, neumasin. O sea, no sé si me logran comprender. Lo que está cambiando es el modo, el caso en el que en el griego, cuando yo cambio, cuando yo digo el espíritu, al espíritu, en el espíritu, andar en el espíritu, del espíritu, genitivo, cambia cómo se escribe. Cambia cómo se escribe. ¿Y saben qué es lo que es terrible? Que si ustedes buscan la palabra neumatos en el diccionario griego, no la encuentran.
Y van a buscar, y van a buscar, y van a buscar, y no lo van a encontrar, y va a decir, el pastor Gustavo se equivocó en darnos el griego porque no aparece la palabra neumato. No, no, aparece neuma. Esto van a encontrar, el nominativo. En el diccionario griego están los nominativos. Si lo llevo, para que se entienda, esto es como el verbo, ¿no? Si yo les pongo el verbo escribir, ustedes van al diccionario y encuentran escribir. Pero si yo les pongo escribiendo, ¿ustedes encontrarían en el diccionario escribiendo? No, porque es una conjugación de escribir. El infinitivo los verbos en el diccionario se colocan en infinitivo en el español, ¿no? Escribir, cantar, jugar, bailar, estudiar, ¿es verdad? El infinitivo. Eso es lo que encuentro en el diccionario. Yo no encuentro las conjugaciones. Si yo le digo, busquen en el diccionario estudiando, que es un participio activo. Si ustedes van al diccionario no van a encontrar estudiando, van a encontrar estudiar. Lo mismo pasa con los casos en el griego. Ustedes en el griego, en el diccionario griego, siempre van a encontrar el nominativo, o sea, van a encontrar gramma, letra, van a encontrar neuma, espíritu, pero no van a encontrar grammatos ni grammasi, no van a encontrar neumatos, no lo van a encontrar, porque son derivaciones, son el cambio de los casos. Que en el español está bien traducido como traduce el español, ¿no? Ministros de la letra, no de la letra que mata, ¿no? Sino que ministros del espíritu. En el español es letra 3 veces y espíritu 3 veces. Y no tiene cambio. Pero en el griego sí. ¿Se entiende esta locura? ¿Se logra entender un poquitito? Estamos claritos. Leslie, Creo que, profe- Como el agua, como el agua. Clarito es como el agua. sorry. Leslie, pregunte, por favor, pregunte. Mapocho, digo yo. Sí, Profe, más clarito que el mapocho. me quedé pegada, está la letra, que sería grama, Sí, el otro, el término tos sería genitivo, ¿sí? y Pero el gramatos. último con Sí, sí, traducimos no de la letra. Este es un negativo. Esto que está acá, es una partícula negativa en el griego. Dice no de la letra. Yo traduzco no de la letra. ¿Por qué traduzco no de la letra? Si aquí ustedes dirían, pero en el griego no sale por ningún lado de la. ¿Dónde está de la? ¿Dónde está el artículo acá y la preposición? No, están incluidos acá en el caso. En cómo se escribe el caso. Es como cuando decimos, ¿dónde dice cantaba? En el verbo, porque el verbo está conjugado, en vez de cantar, se le agrega el aba. Se deja la raíz del verbo, cant, y se le agrega el aba. Eso indica que es un pretérito, ¿no? Cantaba, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá. El grammatos incluye, cuando yo traduzco grammatos, sé que es un genitivo, es de la letra. De la letra. Esto debo traducirlo como de la letra. Porque si se dice no de la letra, ¿te fijas? O sea, en el caso, cuando yo me doy cuenta que que la palabra está escrita en forma genitiva, yo entiendo cómo debo traducirla al español, porque en el genitivo, ¿cómo se traduce? Como pertenencia o procedencia de la estudiante, del estudiante, o de dónde procede. ¿De dónde estás, Leslie? ¿En qué comuna estás tú? ¿O en qué parte estás tú? Rengo. Rengo. Entonces yo diría, Leslie de Rengo. Jesús de Nazaret, María de Magdala. Eso es genitivo. ¿De dónde vienes? ¿De dónde procedes? ¿Te fijas? El genitivo siempre indica procedencia o pertenencia. Cuando dice, esta es la palabra de Dios indica pertenencia, por lo tanto es genitivo. O dice Pablo que el Hijo vino del Padre, el Padre lo envió. Al venir del Padre indica procedencia. Procedencia o pertenencia siempre son genitivos. Por ejemplo, ¿te fijas? Entonces yo cuando estudio griego sé que el genitivo griego lo tengo que traspasar al español como de la o de él. Entonces, no de la letra, grammatos. ¿Por qué? Togar dice, ¿por qué? Porque
La letra, gramma, porque este es nominativo. Entonces, el nominativo, acuérdate que enuncia la taza, el estudiante, la letra. El español dice porque la letra, gramma, ahí está en un nominativo. ¿Te fijas? Entonces, dependiendo, Pero, profe, no te entendí, Lely, porque se distorsiona tu audio. ahí sí. Ahí sí. Ya, ¿cómo sería letra solo sin el nominativo o sin el genitivo? Y mi No, pregunta iba por el Lely, último, lo que profe. pasa es que, lo que pasa es que en el griego las palabras originales o de raíz, diríamos nosotros, ¿no? Están siempre en nominativo. El nominativo manda en el griego. Entonces, cuando yo analizo un pasaje en el griego, yo siempre le digo a mis alumnos de griego, busquen el nominativo porque se manda. En toda frase, el nominativo manda y los demás casos se acomodan al nominativo. Entonces, aquí, ¿cuál es el nominativo? Gramma. La letra. La letra es el nominativo, así aparece en el diccionario. Gramma. Profe, y el último, el gramafis. El gramasis es un dativo, porque habla que esta letra que mata, ¿no es cierto? ¿No? Esta letra que mata, entonces indica un dativo, por lo tanto, este grammasis está en un caso dativo. Pero es la letra, lo que pasa es que está cambiando de caso, está cambiando cómo se usa. El uso que tiene, en el que le da el autor en el texto, es el que en el griego cambia. Es como, querido y querida, es como que los griegos parece que conjugan hasta los sustantivos. Así como nosotros conjugamos los verbos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos conjugan hasta los sustantivos, conjugan los sustantivos, los adjetivos, ¿no? Los van conjugando, les van cambiando la forma. Nosotros no en el español, lo hacemos más fácil. Se mantiene el sustantivo, solo cambiamos los artículos o las preposiciones y con eso estamos listos. Con eso resolvemos los casos. La taza, a la taza, en la taza, de la taza. Están listos, ahí están los 4 casos. Solo cambiando artículos o preposiciones, en el español estamos listos. En el griego no. En el griego dicen, no, hay que cambiar, ¿no? Es como que, imagínense ustedes que dijéramos la taza, y luego para hacer un acusativo dijéramos taseos, tazón, tacino. ¿Se imaginan qué locura? O sea, distintas palabras para la misma taza. No, el español dice hagamos la cortita, mantengamos taza y cambiamos los artículos y las preposiciones. El griego no, el griego cambia la forma del sustantivo. Pero siempre es taza. Lo que pasa que cambia el uso, cómo se está usando. Paz y Daniel. ¿Pasita? Profesor, no, mi pregunta es si en una frase o en un versículo siempre tiene que ir el verbo en nominativo, siempre, El sustantivo. o no necesariamente, perdón, o no necesariamente tiene que ir en nominativo. No necesariamente, pero cuando está el nominativo, ese manda. O sea, la palabra clave en este pasaje son los nominativos. ¿Cuáles son los nominativos? Gramma y neuma. Son los 2 nominativos clave en este pasaje, ¿no? Yo siempre busco los nominativos para decir, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de la grammato, del naumato, la gramma, acá está el nominativo, ¿no? Acá está el nominativo, acá está la carga, esto sería lo central en el pasaje. ¿Por qué? Porque dice que no somos ministros de un nuevo pacto de la letra, ¿no? Sino del espíritu. Pero lo importante, lo gravitante, es por qué no somos ministros de la letra, sino que del espíritu. Y acá lo explica, porque la letra mata, más el espíritu da vida. Sopoyei, viene de Zoe, ¿no? La vida plena. Entonces, acá está, esta es la parte central del versículo, o del pasaje. Togar, gramma, apocteneito, neuma, sopoyei. O sea, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Aquí está la clave. Por eso es que no somos ministros de la letra, porque la letra mata. Y por eso es que Dios quiere que seamos ministros del Espíritu, porque el Espíritu da vida. Entonces, aquí está la clave. Porque acuérdense que la clave para entender la Biblia es que el proyecto de Dios es dar vida y erradicar a la muerte. Ese es ¿A qué vino Cristo? A derrotar a la muerte y darnos vida, ¿no? A eso vino. A darnos vida y vida en abundancia. Aquí está la clave. ¿Por qué Pablo nos manda a ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino que del Espíritu? Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, los nominativos mandan.
Ya, yo sé que eso es súper técnico y hay que haber estudiado griego para entenderlo, pero yo les voy a ayudar con ese análisis cuando les toque hacer su trabajo exegético. Yo voy a ser su colaborador en el pasaje, esa parte, cuenten con todo mi apoyo para desarrollarla, porque sé que no les puedo exigir lo que no han estudiado, es obvio. Danielito. Sí, primero decir que yo soy Talcatos, soy de Talca, no, broma. Voy a andar así diciendo. Pero, Claro. profesor, consulta. Estoy fijándome acá porque estoy comparando rápidamente el español con el griego y me doy cuenta que igual la traducción está súper bien hecha en español. Entonces, bueno, desde mi punto de vista. Entonces, el aprender el griego y el aprender estos datos, ¿verdad?, del griego es netamente para nosotros poder encontrar el nominativo y centrarnos más bien en la temática principal del texto, ¿no? Así lo comprendo yo, porque, por ejemplo, acá me acabo de dar cuenta que si nosotros seguimos estudiando, no sé, por el versículo 7, el 8 y el 9, y me fijé, por ejemplo, en la palabra gloria, que también podría, no sé, y está en gloria, con gloria, de Exacto, gloria. exacto. Entonces, también seguramente esa palabra va a ir cambiando en las traducciones griegas y va a tener otros datos o otras formas de escribirlo en el griego. Entonces, si nosotros nos centráramos en esa palabra al momento de explicar, no sé, un pasaje bíblico, tendríamos que buscar el nominativo de gloria y a partir de allí empezar a hacer las diferentes conjugación y todo eso, ¿o no? Daniel, no te lo he revelado ni carne ni sangre. Te lo reveló el Señor desde el cielo. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque en este pasaje, ¿por qué yo no le presto atención a la palabra gloria? Porque en este pasaje que tenemos acá, la palabra gloria nunca está en nominativo. La palabra gloria, cuando dice que la letra fue entregada con gloria, en las tablas de piedra fue entregada con gloria, no está nominativo, porque nominativo de gloria es doxa, pero aparece doxei, aparece doxan, o sea, aparecen derivados en el acusativo, en el dativo, pero no el nominativo. El nominativo no aparece en el pasaje, por lo tanto no voy a perder tiempo. Bueno, si quiero lo hago, no, nadie se los puede impedir de que analicen. Claro que pueden analizar, ustedes pueden analizar todas las palabras que quieran, pero yo para interpretar voy a ir a las palabras más importantes. ¿Cuáles son las palabras claves del texto? Las que están en nominativo. Las que están en nominativo son las palabras claves. Mientras que doxa no está en nominativo. O sea, lo que yo trato de entender es que las palabras que Pablo no colocó en nominativo no son las que en estos versículos son importantes. A él le importa acá la letra y el espíritu. Eso le importa. Eso es lo que está tratando de explicar. Lo de la gloria es casual, es circunstancial. No está en nominativo, está en otros casos. Tal vez en otros versículos más adelante sí esté en nominativo y ahí quiera referirse puntualmente a la gloria. Claro. Pero en este caso no. ¿Te fijas? En este caso, las palabras trascendentes son gramma y neuma. Primero Seguramente, por ejemplo, profesor, esa palabra gloria vendría a ser el nominativo en ese versículo que nosotros conocemos de que la gloria postrera será mayor que la primera. Ahí por ejemplo, claramente claro, por está ejemplo. hablando de gloria en nominativo. Exacto. Ahí hay que hacer alusión a gloria, ¿no? Exacto, exacto. Hay Ya. pasajes donde va a estar en nominativo y ahí yo le pongo atención. Mira, palabras que están en nominativa en este texto, palabras que están en nominativa, ¿no? Que esto es un análisis ya más profundo de un estudiante que ya conoce muy bien el idioma. Yo empiezo a mirar, digo, a ver, primer versículo, palabras en nominativo. Obvio, los nominativos son siempre sustantivos adjetivos, los verbos no, ¿no? Entonces todas las acciones verbales están descritos con conjugación y ahí rige otra regla. Pero para hacerlo simple, sustantivo y nominativo, para entender los sujetos, ¿no? Yo busco el primer versículo y digo, a ver, ¿algún sustantivo nominativo? Ninguno. Ninguno está en nominativo. En el segundo párrafo de este texto, nominativo no, gramaton no, neumaton no, acá, gramma. Aquí, ojo, primera palabra en nominativo, gramma. ¿No? La letra. Sigo, nominativo, espíritu. Segunda palabra nominativa, neuma, espíritu. Sigo buscando. Tercera palabra nominativa, diaconía, servicio. Diaconía, el servicio, diaconía. Esto está en nominativo. Perfecto, perfecto. Tengo 3 nominativas. Sigo. Tánato, no, tánato está conjugada, está declinada. Grammasi,
que es la misma palabra letra, pero está declinada, ¿no? No está en nominativa. Sigo, litois está declinado, doxe está declinado porque el original es doxa, litoi, el nominativo es litos, o sea, aquí no está en nominativo piedra, tampoco gloria está en nominativo, sigo, poder, dunastai, no, tampoco está en nominativo, hijo, hius, tampoco está en nominativo, no, doxan tampoco está en nominativo, o sea, sigo buscando y no encuentro, diaconía, de nuevo, diaconía, está en nominativo, segunda vez que está en nominativo. O sea, las palabras importantes aquí, ¿cuáles son? Letra, espíritu y servicio. Profesor, ahí diaconía vendría siendo la palabra ministerio en nuestra traducción, ¿verdad? Sí, aunque a mí no me gusta la palabra ministerio, ¿sabes por qué, bueno, vamos a hacer un alto aquí, después de este desbarajuste, porque vamos a tomar un recrédito, pero ¿sabes por qué no me gusta la palabra ministerio, Daniel? Porque la palabra ministerio no es una palabra netamente española. La palabra ministerio es una palabra latina, viene del latín, del ministrare. Ministrare en latín significa a servir. Entonces, si tenemos una palabra en español mejor, más cercana, que es servicio o servir, yo mejor traduciría servidores y no ministros, porque ministro es una palabra latina. En primer lugar, no es netamente española, es latina, ¿no? Servicio es la palabra más española, pero ministrare, en latín ministrare, ministro, también significa lo mismo, servicio. Ahora, porque yo preferiría servir. Y tú dirías, pero pastor, pero si la gran mayoría de las palabras españolas vienen del latín y del griego, entonces ¿cuál es el problema? Es que el problema es la semántica, Daniel. ¿Qué es la semántica? El uso de una palabra en un contexto, ya sea del escritor o el mío. En el contexto del escritor, que Pablo escribiera diaconía, todo entendía a qué se refería con diaconía. Porque todos entendían que el diáconos en la cultura greco-romana era el servidor público. El que no tenía que servir por fines de lucro, el que tenía que servir por amor a la comunidad, ¿no? Por apego a la comunidad, y que no tenía que seguir ganancias deshonestas porque era un servidor público que tenía que declarar qué tenía, y cuando dejaba el servicio público tenía que volver a declarar con qué se iba. Ojalá que en Chile fuera igual, ¿no? Ojalá todo servidor público declarara qué tiene y qué deja y con qué se va cuando deja el puesto público. Sería interesante. Tal vez cuántas demandas constitucionales habrían allí, pero ya, bueno, ese es otro tema. El asunto es de que en tiempo de Pablo se entiende perfectamente lo que es diaconía. Entonces, cuando dice somos servidores de un nuevo pacto, está diciendo somos servidores públicos de un nuevo pacto, de una nueva alianza. Pasa la Vulgata latina como ministrare, ministros, ¿no? ¿Cuál es mi problema con la palabra ministro latina? Que ¿cómo entendemos nosotros hoy en día ministro? Hoy en día, mira, en el mundo secular, por decirlo de alguna manera, a mí me carga hacer la separación entre secular y religioso, pero en la sociedad, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, cuando tú dices, yo soy ministro, ¿qué te diría la gente? La gente Autoridad. te diría, usted es ministro ¿de qué cartera? ¿De educación? ¿De economía? ¿De hacienda? Porque eso entendemos como un ministro en Chile, ¿no? Alguien que tiene autoridad delegada por la presidencia, porque los ministros son delegados por la presidencia y lo puede cambiar la presidencia, el ejecutivo. Entonces un ministro es alguien que sirve a la cartera de salud, a la cartera de economía, a la cartera de educación. Eso es ministro. Acá en Chile, así entendemos ministro. Cuando dicen, no, soy un ministro de una iglesia, ¿qué es eso? Acá suena raro. Y dentro del mundo evangélico hemos entendido ministro en vez de diácono, el que sirve, diaconía, lo hemos entendido como ministro, jineta, rango, el que la lleva, ministro. Suena tan importante porque en la iglesia evangélica hemos hecho el paralelo de ministro en el evangelio con ministro en el gobierno. Hicimos el puente de autoridad y dignidad. En el griego, diaconía es el servidor público. Es el servicio público, entonces no tiene esa gloria que le damos nosotros a la palabra ministro. Pero mira ahora, anda a Canadá, anda a Estados Unidos, y di que eres ministro, y van a entender inmediatamente, reverendo, usted es un pastor. Lo primero que van a entender es que eres un reverendo o un pastor o un agente pastoral, porque allá es muy común que se utilice esa expresión. Acá no.
por ser un país protestante, altamente protestante y mayoritariamente protestante, Estados Unidos, el ministro, el reverendo, pan de cada día, todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende. Pero acá, en Chile, no se entiende. Se entiende como autoridad de gobierno. Por eso es que yo prefiero, en lo personal, cada vez que aparece la palabra diaconía, traducir por el español más puro, servicio, servidor. Claro. Y no ministro, que hace Reina Valera, no ministro, porque además, ojo, Reina Valera siempre va a ser rimbombante, Daniel. ¿Y sabes por qué siempre va a ser rimbombante? ¿Se acuerdan que una vez les dije que toda traducción de la Biblia tiene un interés de por medio? Siempre los que traducen tienen una... Aquí no hay objetividad. Aquí los que traducen tienen una inclinación, una tendencia, siempre, eso es inevitable. Y Reina Valera, cuando traduce, acuérdate, 500 años atrás, pues querido amigo. Casiodoro y Cipriano traducen 500 años atrás, donde el ministerio cristiano era señorial. Acuérdate que estamos hablando de plena reforma. Entonces, traducir como simple servidor a un agente pastoral era raro hace 500 años atrás. Hay que darle fuerza, hay que darle autoridad, hay que darle connotación. Ministro, por eso tradujo Reina Valera ministro. Pero si tú buscas las versiones más modernas, NBI, NTV, Recobro, Biblia de nuestro pueblo, Biblia del peregrino, te vas a dar cuenta de que traducen servidores. Más que ministros, porque ministro suena muy rimbombante. Bueno, es una cuestión de gusto también y de uso en el momento, ¿no? O sea Oye, que, ¿sí? nada, es que a mí me gusta mucho este tema del lenguaje porque siento de verdad que cambia mucho los contextos de la Biblia y de lo que nosotros entendemos. Entonces a mí me gusta no quedarme con las consultas. Entonces, por ejemplo, aquí sería clave entonces estudiar también esa palabra y hacer la comparación del ministerio con la diaconía, porque ahí nos damos cuenta de inmediato que cambia rotundamente el sentido en nuestro español. Entonces, si lo entendemos así, sería completamente equivocado, porque, claro, yo marqué el tiro mientras usted estaba hablando adelante, ya cuáles serían los nominativos, marqué al tiro el ministerio que me salía, porque era la única más que se Exacto, repetía, como el ministerio, entonces podría haber sido exacto. otra palabra utilizada, pero me doy cuenta que en el griego se traducía como diaconía, entonces era completamente diferente el significado. Entonces ahí habría que siempre estudiar los nominativos y compararlos con el griego para ver a qué excepción o a qué traducción o a qué sentido se le da, ¿verdad? Exacto. Para no quedarme con esa duda. Exactamente. Yo siempre voy a buscar, al interpretar un texto en su idioma original, si es el griego, siempre voy a buscar el nominativo. El nominativo indica preferencia en la construcción gramática griega. Entonces, en este texto que hemos visto, que estamos analizando, tenemos 3 nominativos, ¿no? Tenemos 3 nominativos que son los que más se repiten. Letra, espíritu y servicio. Letra 3 veces, espíritu 3 veces, diaconía me parece que 2, si no me equivoco. O sea, en ese orden de prioridad, ¿no? Letra, espíritu y servicio. Esas son las 3 palabras que mandan en ese pasaje, porque son nominativas. Y más encima están en otros casos también, para variar, ¿no? O sea, vaya que importantes son estas palabras que se repiten varias veces, pero aparecen primero en nominativo, luego derivan en otros casos, ¿no? Entonces, tienen prioridad en mi interpretación, debo ponerle atención. Sí, esa es una regla de interpretación. Se busca primero las palabras que están en el nominativo en el griego, porque esas son las que tienen más carga de importancia, las demás declinaciones sirven a la palabra que está en nominativa. ¿No? ¿Ok? ¿Alguna otra duda antes que vayamos a recreo? Yo sé que esto es súper técnico, ¿no? Entiendo que es técnico, entiendo que es completo y entiendo que es complejo cuando no nos acordamos de esta materia. Yo les comprendo, si yo sí vi esto en mis años de estudiante, sí se estudiaba, pero cuando lo vimos yo estaba en otra cosa, estaba pajaroneando, estaba poniéndole atención a otras cosas. Ya ni me acuerdo si le estaba tirando un cohetito a mis compañeros o si le estaba mandando una notita a la compañera que me gustaba, no sé en qué estaba en esos momentos que ni me acuerdo cómo lo enseñó el profesor o la profesora de ese tiempo, no lo recuerdo, para serle honesto. O sea, esto hay que reestudiarlo cuando uno lo perdió, no lo retuvo, no le prestó importancia.
¿no? Como decía una vieja película de, me parece que, no recuerdo si es de Pixar o de Disney, ¿no? Intensamente, ¿se acuerdan? ¿La vieron? Intensamente. Aquello que no usamos frecuentemente se va a esa bodega de los recuerdos y luego se va al vacío, ¿no? Se olvida, se pierde, se fue, lo olvidé. ¿Ah? Está un poco trascendente en mi mente, que mi mente va ordenando lo prioritario, lo que más uso. Eso es lo que tiene en boga. Entonces algunos me dicen, pastor, usted parece enciclopedia, ¿cómo se acuerda de tantas cosas? No, la clave está en lo que yo estoy usando todo el tiempo. Mi profesión, por decirlo de alguna manera, es lo teológico. Mi profesión es lo bíblico. Lo estoy usando todos los días, haciendo clases mañana y tarde, todos los días. Entonces, obvio, mi mente tiene eso en primer lugar. Por eso que lo recuerdo con tanta facilidad. Lo que más uso cotidianamente es lo que mi mente va teniendo en primer lugar, en este ordenador que Dios nos colocó, en esta laptop que Dios nos puso acá arriba en la cabecita, ¿no? Jessy. Sí, está en la memoria de largo plazo, sí, así que se puede recuperar. Pues. Sí, pues claro, hay que reflotarlo, hay que reflotarlo. Sí, pues si lo repasamos se puede recuperar. Exacto, exacto. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Todo esto del bosquejo ya partiría del análisis detallado? Exacto. Todo eso es parte del análisis detallado. ¿Sería la parte de sección, párrafo, oración, frase, toda junta o estamos recién en la sección? Recién estamos en la primera parte. Ah, ya. Recién ya, estamos profe, viendo. esa era mi duda. Recién estamos viendo, ¿no es cierto?, el texto que nosotros queremos interpretar en su contexto, el bosquejo, ¿no? El bosquejo literario, en su contexto literario, avanzamos, vimos dónde estábamos, ¿no es cierto? Cuando vimos el bosquejo dijimos, acá están los versículos que nosotros estamos analizando, en la sección donde Pablo defiende su ministerio, ¿no? Ahí está, Okay. Ahí estamos. Pero ahora ahora entramos un poquito más allá, abrimos una puerta más, que es ver qué palabras escribió allí. Y nos estamos dando cuenta que utilizó 3 palabras nominativas: letra, espíritu y servicio. Y ahora lo que vamos a hacer de vuelta a recreo es ver qué significan esas palabras en su idioma original. ¿Qué era letra para los griegos? ¿Qué era espíritu para los griegos? ¿Qué era servicio para los griegos? ¿Cómo se entendía? Algo ya hemos hablado, algo hemos adelantado, pero vamos a ver cómo debiéramos entonces entenderlo para saber a la larga qué nos está diciendo Pablo cuando dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Pero antes de eso, vamos a un recreito. Hagamos un alto, vamos a un recreo, tomemos un cafecito, descansemos un poco la mente y luego volvemos en esta locura. Querido, esta es la parte, y querida, esta es la parte más compleja de la interpretación. Sin lugar a duda, esto es lo más complejo, esto es lo más técnico, lo más complejo, lo más difícil de la interpretación. Cuando vamos al detalle de las palabras en su idioma original, el constructo, cómo están puestas en las oraciones, en la frase, esto es lo más complejo. Lo demás es más fácil porque yo lo puedo obtener de varios recursos, comentarios, enciclopedias bíblicas, yo puedo obtener los bosquejos, puedo obtener muchas cosas de textos, pero esta parte es la más compleja. Ahora, pastor, ¿nadie se le ha ocurrido vender un libro con este análisis ya hecho? Sí, sí lo hay. Claro que lo hay. Son caros, pero lo hay. Yo les podría mostrar un comentario exegético del griego del Nuevo Testamento. Vale como 100.000 pesos, ¿no? Pero ya viene con esto, ya está hecho. El autor, ¿no es cierto?, Thompson, ya hizo este análisis, ya dijo, aquí los nominativos son estas palabras, ¿no es cierto?, están declinadas de tal forma, ya está hecho. Pero ¿por qué no le estoy diciendo, chiquillos, saben qué más, no perdamos tiempo, vayan al comentario y ahí lo tienen todo hecho? ¿Saben por qué no? Porque yo creo que es bueno saber cómo se hace. Si yo no sé de dónde salió, cómo se hace, dependo de un libro. Dependo siempre de un autor y de un libro. Mientras que cuando sé cómo se hace, yo digo, ya, yo puedo cotejar en un libro, pero también sé cómo hacerlo, ¿no? Esto, guardando las proporciones, es distinto saber las tablas de multiplicar a utilizar la calculadora del teléfono, pues querido, y siempre utilizar la calculadora porque no sé cuánto es 7 por 7. 7 por 7, a ver, espérese, 7 por 7, ya, ahora sé. No, o sea, está bien. Usted dirá, pero ¿para qué vamos a saber las tablas si hay
Si hay calculadora, a los chiquillos hoy día no debieran enseñarles las tablas, porque hay calculadora. No, pues es un error. A mí en el liceo me enseñaron a calcular el seno, el coseno, la tangente, trigonometría. Yo puedo hacerlo, yo sé hacerlo. Pero los chiquillos de hoy necesitan las calculadoras científicas, si no, no saben cómo sacarlo. No tienen idea cómo sacar eso. Entonces, cuando tienen que resolver fórmulas, si no tienen la calculadora, están perdidos. Yo no. A mí me enseñaron a calcular el seno, el coseno, la tangente. Yo lo puedo calcular, sé la fórmula. Pero los chiquillos de hoy no, pues si la calculadora están perdidos, tienen que hacer hasta las pruebas con calculadora. En mis tiempos no habían calculadoras científicas, se hace a manito nomás. Entonces yo sé cómo llego a ese resultado, sé cómo llegar, obtener esos datos. No sé si me entienden, acá pasa lo mismo. Yo les puedo decir, lean tal libro. Yo, sí, les voy a dar esos libros. De hecho, se los voy a dar. Les voy a dar los títulos, los autores, para que en el futuro ustedes armen su biblioteca exegética, hermenéutica. Pero van a depender de siempre de los libros. Es bueno saber hacerlo. Para que no dependa la calculadora, pues. Si no la tiene, imagínense que está Pasita en viaje, ¿no? Anda en viaje, anda recorriendo el mundo, y le toca predicar en una iglesia, le dicen, Pastora Paz, usted, pues usted es ministro, usted es pastora, ¿por qué no nos predica? Y, es que no ando con mi biblioteca exegética acá. No tengo cómo hacer la interpretación de un texto. No, pues Pastora Paz, usted aprendió hermenéutica, usted tome su computadorcito y haga la interpretación porque usted lo aprendió. No necesita de todos los textos a su alrededor, porque usted ya aprendió un método de interpretación. Usted necesita la Biblia nada más. La Biblia y sus conocimientos. Lógico, siempre las herramientas son importantes, pero a lo que voy es que no dependo al 100% de ellas. Me ayudan, son asistentes, pero yo tengo la mecánica, sé cómo hacerlo. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, aguántenme. Ténganme paciencia. ¿Ah? Ahora me van a odiar, pero les aseguro que en el futuro van a decir que bueno que nos enseñó esto. Qué bueno. Qué bueno que no enseñó. Ahora dicen, qué cuestión de la letra, el espíritu, ¿por qué no nos vemos en español nomás si predicamos en español, no en griego? Bueno, esto es parte de la exégesis. Vamos a recreo, hagamos un alto. Le aviso por el grupo de WhatsApp cuando volvemos, ¿ya? Perfecto. Vuelvo a proyectar. Se ve ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, una vez que ya tenemos identificadas nuestras palabras claves, que ya dijimos que desde el griego serían las palabras nominativas. Ahora, ¿hay textos que nos ayudan a eso? Sí, hay textos que nos ayudan entregándonos, por ejemplo, para el Nuevo Testamento, permítanme. Para el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, este texto griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson. ¿No? De A.T. Robertson. Es un libraco, ¿no? Se dan cuenta que es un libraco, un tremendo libraco. Pero ¿qué hace este texto? Hace precisamente lo que estamos viendo. O sea, si yo busco este texto, 2 Corintios, si busco 2 Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 8, acá está. Es lo que hace este texto. Este texto, bueno, acá la letra es muy chiquitita, no se podría ver, pero lo que hace el texto es tomar el pasaje y me va indicando las palabras clave. Me dice, mira, aquí tome atención con neumatas, tome atención con gramma, tome atención con las palabras que estábamos hablando, ¿no? Atención con estas palabras que pueden ser importantes, ¿no? Nos va destacando esas palabras, ¿no? Entonces hay textos como este que ayudan a esa labor para aquellos que tal vez no han estudiado griego todavía, ¿no? O sea, sin lugar a duda que textos como esos nos pueden servir. Yo voy a compartir textos como esos, que les puedan servir en formato PDF.
son libros caros, son libros difíciles de encontrar, no son libros comunes en la biblioteca, o sea, en las librerías cristianas, pero son, a ver, yo siempre digo que para un trabajo hermenéutico uno tiene que buscar libros que sean útiles, verdaderas herramientas, y los libros útiles y verdaderas herramientas lamentablemente no son tan baratos, ¿no? No son tan de bajo costo. Entonces son textos que tienen un valor muy alto, bastante alto. Yo tengo un diccionario acá a mi espalda, que es el diccionario de hebreo español de Luis Alonso Choquel, y ese diccionario vale 550.000 pesos, 570, estaba últimamente en la librería. O sea, estamos hablando de textos carísimos, textos que son herramientas muy caras. Yo no estoy pidiendo que accedan a esas herramientas, podemos encontrar herramientas más sencillas, y yo les voy a sugerir una serie de herramientas que nos puedan ayudar para esta labor. Pero para que ustedes tengan una idea, o sea, ese es el costo. Ahora, alguien que ya sabe mucho de griego, ¿no? Esto no se los voy a pedir a ustedes, solo lo estoy mostrando para que no crean que el trabajo termina ahí. Alguien que sabe mucho de griego, que ya ha estudiado griego 1, griego 2, griego 3, puede hacer un análisis mucho más complejo. Puede hacer un análisis no solamente de las palabras en el nominativo, sino que puede hacer un análisis de las palabras, ¿no es cierto?, por sintaxis griega. Puede dividir por sintaxis griega cuáles son los verbos que están mandando, sobre todo los verbos en indicativo, que es lo que manda, los sustantivos, que son los que están teniendo la fuerza de la acción, y este análisis mucho más complejo y más técnico llegan al final a la contraposición entre grammatos y neumatos, ¿no? Hace entre el gramma y el neuma, ¿no? Hace este juego, el gramma, el neuma, el tograma, el toneuma, ¿no? Y ahí dice que el tograma produce muerte, apokteni, y el gramma, perdón, y el neuma produce sopoiei, produce vida, el verbo poiesis y zoe, ¿no? Producción de vida. Esto para el análisis en lo neural, acá está lo importante, está unido por una partícula, ¿no? Por una partícula que es gar, porque la letra mata, asesina, y porque el espíritu da vida, otorga vida. Mientras uno mata, la otra otorga vida, ¿no? Entonces, todo esto es un análisis técnico que yo no se los voy a pedir a ustedes jamás, por lo menos no ahora, pero si ustedes hubiesen estudiado griego 1, griego 2, griego 3, esto les sería familiar, ¿no? Esto les sería tremendamente conocido. O sea, esto es lo que hacen los exegetas profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que escriben los comentarios, los que hacen los análisis densos. Se los muestro solo para que tengan una idea de que el trabajo nunca agota, puede ir más allá. ¿Mm? Puede ir mucho más allá. Ok. Pero hagamos un análisis más simple, más cercano a nosotros. Cuando yo veo la expresión grammatos que aparece, ¿no es cierto?, en el texto, veo que es un sustantivo genitivo, neutro, singular, ¿de qué palabra? De gramma. El nominal o el nominativo es gramma, ¿no? Gramma. Y gramma, si yo voy a un diccionario de griego, gramma por lo general se emplea para referirse a una grafía o a un morfema de algún idioma, siempre por escrito, es la letra escrita, siempre por escrito, o por sinécdoque, o sea, por figura literaria, por identificación a un texto completo. O sea, yo puedo utilizar en el griego la palabra grama para hablar de una letra en particular, de la A, de la R, de la alfa, de la delta, de la rho, qué sé yo, o puedo utilizar la palabra letra, la expresión grama, para referirme a todo un texto, ¿no? Yo puedo hablar de todo un texto refiriéndome como la letra. Nosotros en el español diríamos el escrito. En el hebreo se puede usar grama para hablar de todo el texto, ¿no? Que sería el equivalente a la expresión el escrito. El texto, el escrito, todo el texto, todo el escrito. Pero el griego puede utilizar muy bien la misma palabra letra para hablar de todo un texto. La expresión neumatos, sustantivo también genitivo neutro, viene de neuma. Ese es el nominativo, neuma. Neuma, el espíritu. Y neuma, según el diccionario griego,
tiene varias acepciones posibles que dependen del contexto, pero principalmente son viento, brisa, aliento, vida, soplo, esencia, sustancia espiritual, carácter interno de una personalidad o de un contexto. Todo eso puede ser espíritu, no solamente, nosotros entendemos espíritu solo como lo inmaterial, pero puede ser viento, puede ser brisa, y a veces la Biblia juega con eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice que todo aquel que nace, para nacer de nuevo hay que nacer del espíritu, del neuma, y Nicodemo no entiende y el Señor le explica haciendo un juego de palabras, le dice, sí, porque el que es nacido del espíritu, del neuma, es como el neuma, como el viento, que sopla de donde quiere, a dónde va, y tú no sabes dónde va ni de dónde se dirige, ¿no? Pero el que es nacido del espíritu es como el neuma, el que es nacido del neuma es como el neuma, como el espíritu, como el viento. O sea, juega con la palabra espíritu para hablar de espíritu de Dios y para hablar del espíritu o del viento, de la brisa. Se usa la misma expresión, porque neuma tiene varios significados. Lo que debemos averiguar es qué significado de todos estos se le está dando aquí en este pasaje de Corintios. ¿Se le estará dando el significado de viento, de brisa, de aliento, vida, soplo, esencia o sustancia espiritual, o carácter, identidad, carácter de algo, en este caso del pacto, del nuevo pacto? Parece que va más por ahí, ¿no? Parece que va al carácter del nuevo pacto. Al analizar las expresiones grama y neuma que usa Pablo, sabe que nos ayuda mucho, estimados y estimadas, a saber si Pablo, ¿no? Pasaje paralelo, ¿dónde Pablo usa estas expresiones? ¿Dónde Pablo habla de la letra y del espíritu en forma de contraposición? ¿Lo hace solo acá en Corintio? ¿O hay otros pasajes donde Pablo contrapone el espíritu y la letra y en qué contexto están? Eso ayuda mucho. Por ejemplo, miren lo que dice acá en Romanos 2:27, salimos de Corintio, vamos a otra epístola del autor. Dice, el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, ¿no? Y ahí la ley en el griego es gramma, te condenará a ti, a pesar de tener el mandamiento escrito, grammatos, y la circuncisión, y aún así quebranta la ley. Entonces, acá está utilizando grammatos para hablar de la ley escrita. Luego, en Romanos 2:29, un par de versículos más adelante, dice, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. La que realiza, ¿quién? El neuma, el espíritu. No el mandamiento escrito, grammati. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. Nótese que aquí en Romano también está contraponiendo el espíritu, neuma, con la letra, con grammati. Siempre para referirse a la ley y a la ley escrita, al mandamiento escrito, a la letra de la ley. O sea, parece que no solamente en Corintio Pablo utiliza esta contraposición. Miren lo que dice más adelante en Romanos 7:6. Pero ahora, al morir, a lo que nos tenía subyugado, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el neuma, el espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito grammatos. ¿Se dan cuenta que Pablo hace rato que viene usando esta contraposición? Espíritu versus neuma. Perdón, letra versus espíritu. Gramma versus neuma. No solamente en el pasaje que estamos analizando. Pablo utiliza esta contraposición ya en otra de sus epístolas, que es la epístola a los romanos. O sea, no es primera vez. No es primera vez. Eso a mí me permite entonces concluir de que el uso que le está dando Pablo a estas expresiones, ¿no? Son gramma para referirse a la ley de Moisés, a la ley, al código legal con sus 613 preceptos, y neuma para referirse a las buenas nuevas de Cristo que se transmiten a través del Espíritu, ¿no? El Espíritu es quien persuade a la gente a cumplir con ese evangelio de vida, y es un evangelio de vida porque el evangelio produce vida, no muerte.
mientras que la ley nos acusa de pecado y por eso nos condena a muerte. No es que la ley sea mala, no es que la letra sea mala, los malos somos nosotros, pero esa ley nos condena. Entonces, esa es la contraposición de Pablo. Pablo está diciendo, los que quieran salvarse cumpliendo la ley van a tener problemas. Van a tener problemas, porque la ley condena nuestras faltas y es difícil cumplir los 613 preceptos de la ley. Siempre vamos a... Pablo dice, aunque cumpla muchos preceptos de la ley, pero fallo a uno, si fallo a uno, soy reo de toda la ley. He pecado, he fallado, he errado al blanco. Aunque fallara uno, soy reo de toda la ley. Entonces Pablo dice, no intentemos encontrar vida a través de cumplir la ley porque nos va a condenar. Es mejor encontrar la vida a través del Espíritu, a través del Evangelio, a través del nuevo pacto, de la nueva alianza. ¿Se entiende la idea, no? Al parecer eso es lo que nos está diciendo Pablo, porque habla de que es innecesario hacer la circuncisión, porque Dios ha circuncidado el corazón nuestro a través del Espíritu. Nótese que dice que es el Espíritu el que realiza la circuncisión, ¿no? Dice, el verdadero judío lo es interiormente. La ley mandaba circuncidar el prepucio. Pablo dice, la circuncisión verdadera es la del corazón. ¿Y quién puede circuncidar el corazón? El Espíritu. Note estas contraposiciones, ¿no? Ok, hagamos conclusiones entonces. Siguiente paso, conclusiones teológicas. ¿Qué puedo concluir de este pasaje? Puedo concluir por los paralelos paulinos que claramente la identificación del gramma es una metonimia, una figura literaria para hablar del escrito de la ley. La ley escrita, en el caso del pasaje que estábamos analizando, en las mismas tablas de piedra dadas a Moisés. Por ende, se refiere al cuerpo legal completo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna objeción? Que interpretemos grama como el cuerpo legal completo dado a Moisés, ¿sí? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Entonces, en este pasaje, grama no es el conocimiento, grama no es estudiar, grama, la letra, es la ley, el cuerpo legal escrito en piedra dado a Moisés para que el pueblo lo cumpla. Mientras que neuma es usado como metonimia, figura literaria, para referirse al Evangelio inspirado por el Espíritu. Evangelio que nos da vida. En síntesis, la letra, es decir, la ley, nos condena a muerte, mientras que el Espíritu, el Evangelio, vivenciado y encarnado en las buenas nuevas del Evangelio, nos otorga vida. Esa es la contraposición. Letra es ley. Espíritu es el Evangelio, que da vida, porque el Evangelio ha sido inspirado por el Espíritu. ¿Jenny? Profe, quería hacer una consulta, una pregunta más que nada. De hecho, por ejemplo, este versículo ha provocado, por ejemplo, controversia entre los judíos con los que nosotros creemos en Jesús. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque ellos dicen que la ley sí debe de cumplirse, ya que no puede quedar anulada, a lo menos los judíos? Y mi pregunta es, o sea, ¿la ley en sí con Jesús fue anulada? ¿Se hizo nueva al hecho de morir Jesús por nosotros? Esa es mi pregunta, es Ya. una pregunta. Ok, válido. Jenny, Profe. ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la ley es buena. La ley es buena. La ley, ¿para qué es la ley? Para evitar la transgresión, ¿no? ¿Por qué tenemos leyes en nuestro país? Para evitar excesos, para evitar abusos, para evitar lo que es injusto, para normar la vida de los ciudadanos, ¿sí? Y las ciudadanas. Para eso es la ley, ¿no? Las leyes son para controlar, normar, hacer justo, hacer justicia, hacer que la vida en comunidad sea más llevadera. ¿Para qué era la ley que Dios le dio a Moisés y por ende al pueblo? Para normar al pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto y para que fuera un pueblo que tuviera una constitución, un cuerpo legal que le dijera cómo vivir.
¿no? Para respaldar el proyecto liberador y de vida de Dios para con su pueblo. O sea, Dios los sacó de la esclavitud, de la libertad, no para que fueran esclavos de nuevo, o para que vivieran injusticia, ¿no? Para que vivieran opresión. Fueron sacados de opresión no para que ellos oprimieran a otros. Entonces hay que ponerle límites, hay que ponerle reglas. La ley nunca es mala, Jenny. La ley siempre tiene un beneficio común, busca el bien común. Por lo tanto, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Jenny, si tú conduces y tú cruzas una calle con semáforo rojo, ¿quién es la culpable? ¿Tú o la ley? ¿Quién tiene la culpa? Yo, po. Lógico, tú no puedes aludir y decir, oiga, el semáforo tiene la culpa porque estaba en rojo. Yo quería que estuviera en verde, pero estaba en rojo y yo pasé. Así que la culpa no es mía, la culpa es del semáforo. Absurdo, ¿no? Absurdo. Entonces no podemos culpar a la ley como mala si los que transgredimos la ley somos nosotros, ¿no? Por ende, no es la ley el problema somos los seres humanos. Pablo dirá que la ley es un ayo, una palabra española antigua que significa un tutor, un mentor, alguien que nos ayuda, un facilitador. El ayo, el palito que se usaba para, ¿no es cierto? Que después se entendió así en el español, que se usaba para que los arbolitos no se curven, ¿no? Sino al ponerle un palito, una guía, un ayo, el árbol crece derechito. Entonces, el ayo era el mentor, el paidagogos, el instructor de los niños para que los niños fueran educados y formados desde niños. Eso es un ayo. Pablo dice, la ley es un ayo. Pero el problema, querida Jenny, es que es complejo para los seres humanos cumplir la ley. Entonces el problema no es si hay que cumplirla o no. Los judíos dicen que hay que cumplirla, por supuesto. Por supuesto que hay que cumplirla. El problema es si podemos. ¿Podemos cumplir la ley o no? Pablo le dice a los judíos, seamos honestos, le dice Pablo, nosotros que recibimos la ley no hemos sido capaces de cumplirla. ¿Por qué se la vamos a imponer a los gentiles si ni nosotros hemos podido? Nosotros no hemos sido capaces de cumplirla. El único que la cumplió, no la abolió, la cumplió es Cristo. Jesús cumplió la ley. Al cumplir él la ley, nos imputó esa justicia. Eso ya es teología, ¿no? Nos imputó su justicia. Por lo tanto, los que creemos en Cristo, en él hemos cumplido la ley. Esto no significa que no tengamos que hacer caso a los principios de Dios, porque total Cristo ya lo cumplió. No, significa que ahora nos es más fácil cumplir los designios de Dios porque Cristo tomó la iniciativa y lo hizo y nos mostró el modelo a seguir y lo hizo por nosotros. De esa manera es más fácil para nosotros cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Pero note esto, los cristianos cumplimos la ley por amor a Dios, al prójimo y por seguimiento de Cristo. No porque estemos todos los días. Yo no creo que alguno de ustedes se levante en la mañana y diga, a ver, ¿qué es lo que no debo hacer? No debo matar, no debo mentir, no debo robar, no debo estafar, no debo levantar falso testimonio, no debo desear los bienes de otros. Yo no creo que usted empiece a repasar el decálogo o los 613 preceptos de la ley para saber qué debe o no debe hacer. Yo creo que usted es guiado por el amor del Señor, por el Espíritu de Dios, es guiado a hacer lo correcto. ¿O me equivoco? ¿O ustedes sí revisan el listado de la ley todos los días? Sí empiezan a tiquear, a ver qué no hice hoy día. ¿Mentí? No, no mentí. Bien, una buena. ¿Engañé? No, no engañé. ¿Levanté falso testimonio? No. ¿Maté a alguien? No, no maté a nadie. Todo bien. Esto va bien, esto va bien. ¿No adoré a otro Dios que no fuera el Señor? No, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Sigamos, a ver, qué más hice bien? Yo no creo que ustedes hagan eso, ¿o sí? Bueno, los fariseos intentaban hacer eso. Los fariseos intentaban tiquear lo que hacían. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor, del fariseo y el publicano? Que van al templo. Y el fariseo pasa lista, ¿no? No robó, no miento, ¿no? Tira ticket, ¿no? ¿Qué es lo que hace bien? Y para variar dice, no como este que está aquí, este publicano.
¿Qué hace el publicano? Dice, Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí, perdóname porque soy pecador, porque he fallado a la ley, estoy seguro que he fallado a la ley, no tengo que pasarle la lista, estoy seguro que fallé. Entonces el Señor dice, ¿quién salió del templo justificado? ¿Quién salió de la presencia de Dios justificado? ¿El fariseo o el publicano? Y el Señor dice el publicano. Porque el fariseo falló a la ley. ¿Cómo que falló a la ley si pasó la lista? Dijo, no robo, diezmo, ofrendo, cumplo. O cumplo con la ley. No, no cumplió con la ley. Porque falló a un precepto, por lo menos a uno. ¿Cuál? No amar al prójimo. La ley decía, amarás al prójimo como a ti mismo, pero él mira al prójimo de manera despectiva. Dice, no soy como este pecador. Se convierte en juez de su hermano y con eso falla la ley. O sea, el fariseo que dice cumplir la ley, no la cumple. ¿Les doy otro ejemplo? Práctico, ¿no? Perdón, que no quiero desviarme, pero para que se entienda, ¿no? ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico llega a Jesús y le dice qué debe hacer para ser salvo y para poder encontrar redención. El Señor le dice, bueno, ¿qué lees en la ley? Le dice, bueno, yo desde niño he guardado todos los preceptos, he guardado todos los mandamientos. Yo siempre cumplo la ley de Dios, desde muy joven, desde muy pequeño. Y el Señor le dice, ¿estás seguro? Estoy parafraseando por si acaso, ¿no? Estoy parafraseando. El Señor dice, ¿estás seguro que cumples con toda la ley? Porque tú tienes mucho, tienes muchas propiedades, tienes mucho dinero y la ley te manda a compartir lo que tienes con el pobre. Ve y hazlo. Ve, comparte lo que tienes con los pobres y me sigues. ¿Y qué hizo el rico? Se fue triste y no quiso hacerlo. ¿Cumplía la ley? No. No. Tenía mucho y no compartía nada. No cumplió la ley. La ley mandaba a cuidar a la viuda, a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros, mandaba a cuidar a los pobres, a colaborar, a tender la mano a tu hermano. Tú no lo haces, no has cumplido la ley, mientes, no cumples la ley. Jenny, los judíos tienen razón, hay que cumplir la ley. El problema es si podemos o no. El asunto no es si hay que cumplirla o no, el asunto es ¿podemos? Si tú le preguntas, yo tengo amigos judíos, Jenny, tengo amigos judíos, estudié con judíos en la universidad también, tengo amigos judíos. Y cuando hablábamos de estos temas, yo le decía, sinceramente, Jacob, sinceramente, dime, ¿cumples la ley? Hoy día la cumpliste, viejo, la cumpliste. Y me miraban y se reían y decían, ¡ay, tú qué eres! O sea, pero dime la verdad. Yo te encuentro razón, hay que cumplir la ley, pero te pregunto, ¿tú la cumpliste? A ver, repasa, le dije, ¿besaste la mesuzá cada vez que saliste? ¿Diste gracias a Dios por todo lo que comiste? ¿Cumpliste la ley tal como te la estipula? Dice, no, bueno, siempre se va alguna cosa. Entonces no cumpliste la ley. No, pero no, se me olvidó tal vez alguna cosa, no hice algún ritual de purificación, tal vez no me lavé las manos cuando debía lavármela. Ok, no la cumpliste. No. Reconoce, no la cumpliste. Y me dicen, ya, está bien. Dice, bueno, pero me decían, pero tú tampoco la cumplí. Yo la cumplí en Cristo. Jesús la cumplió por mí. Yo no ando preocupado de cumplir o no la ley. Yo lo que hago es seguir a Jesús y al seguir a Jesús, Él me ayuda a cumplir la ley. Él es mi ayo, no la letra escrita. El Espíritu me guía a cumplir lo que es de Dios. ¿Puedo fallar? Por supuesto, todos fallamos. Pero ya no soy reo de la ley. No sé si se entiende, Jenny, ¿no? Sí, Jesús no abolió la ley, no vino a abolirla, vino a cumplirla, vino a darle el cabal cumplimiento, pero de ahí en adelante no somos reos de la ley. Ya la ley no nos hace daño, porque está claro que todos fallamos, todos pecamos. Mira lo que dice la Escritura dice en Salmos 14, todos fallaron, todos se desviaron, todos pecaron, todos se descarriaron, ni uno hace el bien, ninguno busca lo bueno, todos han fallado. Lo mismo dice Pablo en Romanos, citando el Salmo. O sea, Jenny, si todos fallaron, ¿quién es el único que no falló? Jesús. Por lo tanto, Él es mi aval, no la ley. Mi aval es Jesús. No sé si logro explicar, Jenny. Sí, profe, lo entendí. Muchas gracias. A un agrado. Para eso estamos. Ok. Entonces, conclusión teológica de este pasaje,
¿no? La letra es el cuerpo legal que nos condena porque somos faltos, y el Espíritu es el Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, que nos da vida, que nos da una alternativa, ¿no? Que no sea necesariamente cumplir toda la ley. Entonces, el paso siguiente serían las conclusiones exegéticas, ¿no? Que es concluir que el pasaje paulino, ¿no es cierto?, no tiene ninguna intención de prohibir el estudio. Todo lo contrario. No me doy cuenta que estudiando puedo lograr comprender mejor el pasaje. Más bien desea resaltar la importancia de la gloria del ministerio encomendado a los servidores de Cristo, que se anuncian las buenas nuevas de redención. Para esto el apóstol compara la gloria manifestada en la ley cuando fue recibida por Moisés, esta letra, aún cuando nos condenaba, versus la gloria que tiene el Evangelio, ¿no? Que nos da vida. Esa es la idea. Se compara, ¿no es cierto?, ambos fenómenos. Más maravillosa y más grande es la gloria que se manifestó en Cristo al encomendar el Evangelio que trae vida a sus discípulos, ¿no? Nótese que una mejor traducción del pasaje podría decir: el que además nos capacitó para ser siervos del nuevo pacto, no del escrito legal, sino del Espíritu, porque el escrito legal sentencia a muerte, sin embargo el Espíritu otorga vida, ¿no? Nótese que eso sería una mejor traducción de ese pasaje que hemos visto. ¿Qué herramientas necesitamos para la interpretación? Que las vamos a empezar a ver desde la próxima semana, y vamos la próxima semana a hacer un ejemplo de interpretación de una epístola. Vamos a poner el ejemplo para que sepamos cómo hacerlo. ¿Qué herramientas debiéramos tener para poder hacer interpretación? Un buen diccionario. Un buen diccionario. Yo podría recomendarles mucho, pero un buen diccionario. Uno de los buenos clásicos es el Nuevo Diccionario Ilustrado de Samuel Vila y Santiago Escuaín, de Editorial CLIE. Es bastante bueno. Es un clásico. Ha sido reeditado y mejorado. Yo se los recomiendo. Siempre es bueno para una biblioteca de un hermeneuta tener un buen diccionario bíblico. No debe faltar. Ayuda mucho, ¿no? En el diccionario bíblico yo puedo encontrar los autores: Pablo, Juan, Pedro, ¿no? Samuel, qué sé yo. Puedo encontrar los libros. Yo en el diccionario bíblico puedo buscar Epístola de los Corintios y me va a decir en el diccionario quién la escribió, cuándo la escribió aproximadamente, por qué la escribió. Me va a entregar todos los datos que necesito. Un buen diccionario ayuda, sin lugar a duda. También ayuda un comentario cultural del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ayudan mucho. Les recomiendo comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vienen en 2 tomos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ah? Son 2 tomos. Se los recomiendo. ¿Qué hace este comentario? Me entrega los datos históricos y culturales que no suelo encontrar en otros libros. O sea, yo voy al pasaje de Corintios y me dice qué elementos culturales hay ahí que son interesantes de utilizar. Se los recomiendo, es bueno. Yo les voy a compartir parte de estos libros en PDF, porque en papel son caros. Son libros gruesos, caros. No son baratos. Aquí está uno de estos tomos. Este es el comentario al antiguo cultural, del contexto cultural al Antiguo Testamento. Es un libraco, ¿no? Es grueso. Vuelvo a decir, no es barato. Este es uno de esos, el otro lo tengo al otro lado de mi biblioteca. Pero son altamente recomendables. Tal vez uno un poquito más barato y un poquito más sencillo sea este. Comentario histórico-cultural del Nuevo Testamento. Es un poquito más barato, más delgadito, más sencillo. También un buen comentario. Ojo, los evangélicos usamos mucho el comentario de Moody, el comentario de Barclay, ¿no? Yo les recomiendo no utilizar Moody, con todo respeto. Porque Moody es un comentario del siglo XVIII, siglo XIX. Es muy antiguo, está muy atrás. Hay muchas investigaciones nuevas, hay muchos aportes nuevos que no están en Moody. Entonces, recomiendo no usar Moody. Ahora, ¿por qué no
¿Por qué otra razón no usar Moody? Porque Moody era la forma antigua de comentar, donde un solo estudioso comentaba toda la Biblia. Moody tiene el comentario del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es un solo autor. Hoy en día se sabe que un solo erudito no puede comentar toda la Biblia, porque hoy en día se utiliza la especialización. Cada estudioso es especialista en un tema determinado de la Biblia y en un género determinado de la Biblia. Por ejemplo, mi especialidad es Antiguo Testamento, no Nuevo Testamento. Sé cómo interpretar el Nuevo Testamento, pero mi especialidad como estudioso bíblico es el Antiguo Testamento. En especial el género profético y el género escatológico. Esas son mis especialidades. Eso es lo que yo he especializado con los años, con el estudio. Entonces yo recomiendo un buen comentario. Los buenos comentarios son los que escriben varios eruditos, no solo uno. Recomiendo este nuevo comentario del siglo XXI. Este nuevo comentario bíblico del siglo XXI es de la Casa Bautista de Publicaciones y tiene varios autores. Cada libro lo interpreta un autor distinto. Recomendable, inmensamente recomendable. Este es un comentario a toda la Biblia. Es grueso también, a toda la Biblia. Pero si usted puede, claro, esto es más económico, un comentario a toda la Biblia, pero con comentaristas distintos. ¿Se entiende lo que trato de decir, no? No solo un autor, sino que varios autores. Génesis lo interpreta un autor, Éxodo lo interpreta otro, Levítico lo interpreta otro. ¿Se entiende, no? Cada uno especialista en su género. Pero si usted tiene un poquito más de dinero a su disposición para destinar a compra de libro, puede comprar comentarios libro por libro. El comentario bíblico Mundo Hispano comenta libro por libro, tiene varios tomos. Un tomo para Génesis, un tomo para Éxodo, un tomo para Mateo, uno para Marco, uno para Lucas, o sea, uno puede tener varios tomos. O comentarios especializados como el de Samuel Pérez Milo, que es un comentario al texto griego. Y él tiene tomo por tomo, ¿no? Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, tomo por tomo. Cada uno de los libros un tomo. O sea, eso es toda una colección. Mientras que este es solo un tomo donde están todos los libros. Un poco más sintético, un poco más compacto. Esto es un libro para cada libro de la Biblia. Un volumen para cada libro de la Biblia. Eso es mucho más inversión, ¿no? Pero si se puede, recomendable. ¿Qué más no debe faltar en la biblioteca de un intérprete? Un interlineal del Antiguo Testamento hebreo-español es necesario, es importante para buscar las palabras que no conozco, y un interlineal del Nuevo Testamento griego-español. O sea, Antiguo Testamento hebreo-español, Nuevo Testamento griego-español. También les voy a compartir esto en PDF porque también son caros. Nada de esto es barato. Nada de lo que le estoy mostrando es barato, perdón. O sea, dedicarse a la exégesis y a la hermenéutica es caro, no es barato. Se requieren muchas herramientas que no son baratas. Y también sirve, sobre todo para los que no son expertos en griego o en hebreo, porque no lo han estudiado todavía, no han cursado esos módulos, siempre es bueno un buen diccionario de griego y de español. Perdón, de griego y de hebreo. Hay un diccionario económico, entre comillas económico, cuando digo económico son 30.000 pesos, ¿no? Que es el diccionario expositivo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Vine. Este diccionario de Vine tiene una parte de palabra hebrea y otra parte de palabra griega. No están todas las palabras de la Biblia, no están todas las que aparecen en el Antiguo Testamento y todas las que aparecen en el Nuevo, pero ayuda, por lo menos las que más se usan. Y también ayuda una buena teología sistemática, porque acuérdense que nuestro análisis también tiene que ser teológico. Entonces ayuda. Para los pentecostales, recomendable la teología sistemática de Stanley Horton, una perspectiva pentecostal, valor aproximado también cerca de 27, 28. A veces está en oferta en la librería y lo tiran a 19.000 pesos, 18.000 pesos, eso está muy barato.
Y los que son más pentecostales todavía dicen es que la teología de Horton es asambleísta, y yo no soy asambleísta, soy de la Iglesia de la Trinidad, soy de Petri. Entonces no quiero la teología asambleísta. Bueno, una teología pentecostal es la de Duffield. Fundamento de la teología pentecostal de Duffield. No es asambleísta. Ahí tenemos teologías que nos pueden ayudar. Ahora los que son más reformados pueden usar a Berkov, Dog o cualquier otra, ¿no? Yo estoy recomendando esta porque son más cercanas a la teología pentecostal. A otros les gusta la teología de Gruden. Gruden es bautista. Pero ahí hay otra opción, ¿no? La gran mayoría de estos libros que le mostré, excepto la colección completa de Mundo Hispano y de Milos, solo excepto ellos dos, los demás libros yo se los voy a compartir por PDF. Todos los demás libros yo se los voy a compartir por PDF, porque son caros. Y para que ustedes puedan hacer su exégesis y no me digan, pastores, que no tenía los libros y no tengo dinero, menos a final de año, para estar comprando los libros. Daniel va a decir, pastor, me casé hace poco. Estoy iñi piñi, no tengo ningún peso a andar comprando libros, lo siento. Estoy en otra cosa yo. Estoy formando gas, no me venga a pedir libros. De hecho, si ustedes cotizan precio público, esta simple biblioteca que tenemos acá, esta simple biblioteca para hermenéutica, el valor aproximado superaría los 600, 700 mil pesos. Todo esto que está aquí. Y yo diría que quedo corto. Entonces no le voy a hacer gastar eso. No, cómprenlos de a poquito a medida que los vaya requiriendo en el tiempo, de a poquitito, ¿no? Esto se logra con mucho tiempo. Pero yo les voy a facilitar varios de estos textos en PDF. Déjenme ponerme de acuerdo con el director para saber qué hacemos, porque no los puedo compartir todos por el grupo de WhatsApp, porque algunos son muy pesados, son muy gruesos. Entonces pesan mucho como para cargarlo en el WhatsApp. El WhatsApp me permite cierta cantidad de bytes, nada más. Entonces hay que crear un Dropbox, o hay que crear, o transmitirlo por WeTransfer, ¿no es cierto? Hay que buscar la herramienta para poder hacérselos llegar. Leslie. Profe, el otro, hace unos ramos atrás, el profesor Jorge Castillo nos pasó material, pero él creó un link drive. Entonces le mandó el link drive y iba subiendo el material y nosotros íbamos descargando a medida que subía. Podría ser a lo mejor esa opción, porque usted hiciera un drive, mandara solo el link y nosotros sacáramos los materiales en el computador. Ya, déjeme averiguar cómo se hace, porque no soy tan tecnológico al respecto y tendría que averiguar cómo hacerlo. ¿Ah? Ahora, si alguno de ustedes sabe y me puede orientar o lo puede crear y dar las claves y yo subir los textos, se lo agradezco. Por eso pensaba hablar con Daniel, con el director Daniel Rebolledo, para que él me eche una ayudadita con respecto a eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque con los alumnos de SET, ¿qué hago yo? Con los alumnos de SET yo tengo un Dropbox, tengo una nube virtual para ellos. Entonces, ese Dropbox creado para ellos, que es institucional, yo le cargo ahí los libros a ellos, ¿no? En ese Dropbox yo le cargo todos los libros y ellos los descargan. Pero en el caso de ustedes, no sé cómo prefiere el director que lo hagamos. No lo tengo claro. Entonces déjenme preguntarle a él y vemos la mejor opción, ¿ya? De aquí a la próxima clase tenemos que tener resuelto eso y transmitirle los libros. Ok, ahí estamos. Terminamos la clase. Doctor Gustavo, ¿Sí? yo tengo su correo, ¿no? Sí, creo que sí. Porque me Le ha voy a mandado trabajo. compartir una carpeta en Google Drive que ¿Ya? nosotros usamos para ¿Ya? que nos pueda dejar ahí el material. En esa Perfecto. carpeta usted la va a compartir, usted es un link que lo abre y va a abrir una carpeta. Y nos dejaría ahí las cosas y después las compartimos en el curso. Se lo voy a mandar ahora. Listo, extraordinario. Extraordinario. Buenísimo. Buenísimo. Si el problema es que ni siquiera se puede mandar por correo, porque yo podría decirle, les mando un correo generalizado, pero por el peso de estos archivos, que algunos pesan varios bytes y algunos gigas, entonces no es posible mandarlo por correo, porque el correo permite cierta cantidad de bytes nada más, ¿no? Los correos de Gmail o de Hotmail no permiten mucho peso en archivo.
pero si ustedes me mandan esta posibilidad de compartir el drive del correo, yo les cargo ahí la biblioteca. ¿Les parece? Ok, eso es todo por hoy.